Bueno, buen día. Les doy la bienvenida a todos, todes, todas, en nombre de la ATI. Con mucho orgullo damos por iniciadas las 7ª Jornadas de Traducción Editorial en el marco de la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Después de 2 años sin feria presencial, ¿no? Mucha emoción. Después de estos 2 años volvemos a encontrarnos. ¿Es mío? ¿Es mío? No sé. Apaguemos esto. A ver si apagamos esto. Ahí apagado. Ahí está. Ahí está. Con emoción y con un poco de nervios también, para intercambiar experiencias y saberes y para celebrar y celebrarnos como parte de la industria cultural del libro. Todo ello es posible gracias a la incansable tarea de nuestra ex vicepresidenta Estela Concili. Estela. Y de la Comisión de Traducción Editorial y Derechos de Autor, la Comisión de Lenguas Originarias y toda la comisión directiva de la ATI, a quien en este momento estoy representando. Quiero nombrar a los y las colaboradoras especialmente que hace meses que vienen trabajando para que todo salga bien en estos días. Ellos son Alejandra Alejo, Silvana Borghi, Salomé Landívar, Luis Sella, Gina Andriosi, Soledad Prieto, Marcela Alonso, que la veo por allí, Federico Cristante, Daniela Bentancur, Paula Galíndez, Gabriela Saizar, Rocío Maure, María Fagerman, que también está por allá, Gabriel Torem, Carla Martínez, Débora Lofano y María Ana Vilino, ellos últimos 4 de la Comisión de Lenguas Originarias. El viernes va a haber un evento fuera de la feria en el Centro Cultural Paco Urondo, en 25 de mayo a una cuadra de Corrientes, 7:30 de la tarde, porque la ATI presenta la colección Etnodiscursividades, una colección bilingüe, español, lenguas originarias, con 2 paneles y con músicos invitados. Es un evento abierto a toda la comunidad de festejo. ¿Sí? Esto es en el Centro Cultural Paco Urondo, Filosofía y Letras, no sé si se ubican, de la UBA, no recuerdo exactamente la dirección, 25 de mayo, cerca de Corrientes. Y bueno, queremos agradecer especialmente a la Fundación El Libro, en particular a Jorge Gutiérrez Brianza, con quien Estela y la comisión venimos trabajando desde el año pasado, el Ministerio de Cultura de la Nación y a CADRA, que aquí está representada especialmente por Magdalena Iraizos. Y auspician también las jornadas el Programa Sur de la Cancillería Argentina, la Universidad de East Anglia y el British Center for Literary Translation, el BCLT, UK Research, the University of Manchester, Arts and Humanity Research Council, el Foro Internacional de Autores, o IAF, acá está, la tenemos a María Fernanda, Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, con su Escuela de Otoño de Traducción Literaria, Alitral, que es la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria. Tenemos a Claudia acá. Hoy es Alitral, hoy no es Ametli. Este es Ametli. Está Ametli. Bueno, Ametli es parte de Alitral, pero... La Embajada de Canadá, el Instituto, perdón, esto no lo voy a pronunciar bien seguro, Camões de Lengua Portuguesa, Pro Helvecia, que es la Fundación Suiza para la Cultura, la Embajada de Suiza en Argentina, Casa de Traductores Loren, la Université Lumière de Lyon II y el Instituto Francés. Bueno, este es el inicio oficial de estas jornadas. Ayer tuvimos 4 talleres, quizás algunas han estado, muy buenos y creo que pudimos disfrutarlos. Voy a presentarles brevemente a las ponentes. Tenemos 2 invitadas de México, que han venido a Buenos Aires especialmente. Nuestra primera invitada es Claudia Cabrera. Ella traduce libros del alemán al español, traduce obras de teatro, da talleres de traducción literaria de alemán a español en colaboración con Thomas Brobot. Ha participado en eventos y residencias internacionales. Es receptora del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena.
Es miembro fundador y hasta hace muy poquito fue vicepresidenta de Ametli, que allí estaba el logo, bueno, hasta hace muy poco. María Fernanda Mendoza también viene desde México, es abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derechos de autor. Dirigió el Centro Mexicano de Protección y Fomentos de los Derechos de Autor, que gestiona colectivamente los derechos de autores y editores mexicanos. Tiene más de 20 años de experiencia dedicados a la enseñanza de la materia en México, profesora de la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha dado clases y conferencias en el extranjero. Por invitación de OMPI y CERLAL, algunas cámaras internacionales del libro. Seguimos con Magdalena y, bueno, voy en orden. Alejandra Jorge, así, ubico el seleccionado y Alejandra Jorge, bueno, ella fue presidenta de la ATI 2010-2014, es traductora literaria y científico-técnica, docente también de inglés, en el Lenguas Vivas, fue docente también de traducción en Lenguas Vivas Fernández. Fue jurado titular del Premio Panhispánico a la Traducción Especializada por la Unión Latina, directora también de la carrera del traductorado de inglés del Lenguas. Hace 30 años que trabaja como traductora e intérprete. Ha presentado muchas ponencias sobre traducción e interpretación y en este caso ella está en función como presidenta del Centro Regional de FIT Latam. ¿Sí? El FIT tiene varios centros regionales, Alejandra es presidenta de FIT Latam y es miembro del Consejo FIT Mundus. Y ahora sí voy con Magdalena. Magdalena es abogada y procuradora de la Universidad de Buenos Aires, es la directora ejecutiva de CADRA. CADRA gestiona, ella va a explicarlo mejor, colectivamente los derechos de escritores y editores nacionales y extranjeros, también de traductores. Es miembro de la Asociación Literaria y Artística Internacional, integrante de la Comisión Directiva y Responsable de la Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, presidenta y consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Estamento de Abogados, miembro del Jury de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Estamento de Abogados. Expone en el país y en el exterior sobre temas relacionados con derecho de autor. Bueno, presentado el panel, le damos comienzo. ¿Sí? La idea de este panel es hablar un poco sobre las asociaciones y red de asociaciones y por qué pertenecer a ellas, ¿no? Y habíamos tenido una breve reunión con las ponentes, les comento, y habíamos hablado también de la importancia de las traductoras como participantes que agregan valor a la cadena de producción cultural, en este caso del libro. Dicho esto, me callo porque ellas tienen cosas más interesantes para decir. ¿Y en qué orden vamos hablando? ¿Así como nos presentaste o cómo? Sí. Ahí se oye, sí, listo. Bueno, como comentó Alejandra, yo fui vicepresidenta de Ametli hasta hace 2 semanas y media. Y como vicepresidenta de Ametli también estaba dentro, era parte de la comisión de Ametli que tiene representación en Alitral. Alitral se fundó en 2017, el 25 de abril de 2017. Estoy viendo, antier tuvimos cumpleaños, cumplimos 5 años, felicidades Alitral. Y se fundó como una iniciativa convocada por Ametli. El nacimiento, las raíces de la alianza se dio en Bogotá, en Colombia, 1 o 2 años antes, cuando Arturo Vázquez Barrón, presidente fundador de Ametli, todavía es presidente, fue a Colombia a dar un seminario de traducción y de formación de formadores de traducción.
y junto con Mateo Cardona, que era presidente de la ACTI en ese momento, de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, gestaron esta iniciativa de armar una alianza de asociaciones. Se convocó posteriormente a ACE Traductores, la Asociación Colegiada de Escritores, en su capítulo de Traductores de España. En ese momento Carlos Fortea era el presidente, y después también convocamos a la ATI, contactamos a Estela, que en ese momento era, y a Marita, presidentas, en ese momento eran presidenta y vicepresidenta de ATI, y en años posteriores, en 2020, se sumó por último la ABRATES, la Asociación Brasileña de Traductores e Intérpretes. Y para nosotros era importante hacerlo no solamente dentro de América Latina, sino también tender el puente hacia España, porque hay una muy malentendida como separación, incluso a veces hostilidad, enemistad entre los traductores latinoamericanos y los de España, siendo que compartimos realmente problemáticas comunes, ¿no? La legislación puede ser diferente, los contratos puede haber diferencias leves, pero en el fondo la problemática es la misma, y para nosotros era muy importante como salvar esta distancia, no solo geográfica, sino a veces pareciera mental, y acogernos todos los traductores hispanoparlantes y posteriormente también de habla portuguesa a asociaciones que a su vez se asociaran en una alianza. Es importante recalcar esto. Alitral es una alianza que afilia asociaciones de traductores, no afilia individuos. Pero esos individuos que están afiliados a sus respectivas asociaciones, digamos, gozan del amparo general de este paraguas que viene siendo Alitral a través de sus asociaciones individuales. En 2017, ese mismo año, en la Fundación hicimos una declaración de intenciones. Fue lo primeritito, fue el primer acto público, que fue precisamente el 25 de abril de 2017, y lo hizo cada quien en su ciudad. En México lo hicimos en el marco de un taller de traducción alemán-español que se hizo en ese momento en el Instituto Goethe, y estuvo presente Arturo Vázquez Barrón y yo misma, pero el que firmó por Ametli fue él, por la ATI firmó Marita Propato, por la ACTI de Colombia Mateo Cardona, y por la ACE Traductores Carlos Fortea. Y en esta declaración de intenciones fue nuestra voluntad manifestar lo siguiente: establecer un vínculo cada vez más estrecho entre nuestras respectivas asociaciones que pueda conducir en un futuro a la creación de una estructura estable del asociacionismo iberoamericano en el ámbito específicamente de la traducción literaria o editorial. Segundo, dar pasos concretos hacia ese vínculo, intercambiando información, discutiendo acerca de los problemas profesionales conjuntos y luchando en común por el prestigio público de nuestra profesión, que como todos sabemos es bastante invisibilizado. El tercer punto fue incluir entre los pasos antes mencionados la promoción de iniciativas de formación común de traductores, formación de formadores de traducción y si se necesita, si es necesario, apoyándonos en otras instituciones, como fue el caso de La Cantera, que contó con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo en Colombia. Ya llegaré a La Cantera. Y por último, el cuarto punto es presentar a las respectivas autoridades políticas y a las instancias políticas comunes iberoamericanas proyectos concretos que favorezcan la consecución de estas metas, situando a los traductores en el lugar que les corresponde dentro de la cultura de nuestros estados. También queremos darles a conocer a nuestros lectores el papel que la traducción y los traductores representan en sus vidas, en la circulación de las ideas y la educación de las futuras generaciones. A mí siempre me gusta citar a José Saramago, que dice que la cultura nacional la hacen los escritores y la cultura mundial la hacen los traductores, ¿no? Porque sin traducción no hay puentes, sin traducción todas las culturas serían provincianas porque no habría intercambio entre los diferentes puntos de generación de ideas. Y a partir de esta declaración de intenciones, que fue como el marco teórico que nos propusimos,
estamos armando ya cosas concretas. Alitral gira en torno a 2 ejes. Uno es la formación, como mencioné antes, y el primer evento que tuvimos de formación ya dentro de Alitral fue la cantera 2018, que se hizo en Hierbabuena, gracias al apoyo del Instituto Caro y Cuervo, y en Bogotá, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO. Esta cantera de traductores se concibió como un espacio de formación y de encuentro de los traductores literarios de todas las orillas del español. De facto, esto implicó que vinieran traductores de España, de México, de Argentina, de Colombia y también de Chile. La convocatoria se abrió a toda Latinoamérica, no únicamente a los países representados en estas asociaciones, pero la única participante que fue de otro país que no fuera de las asociaciones fue una colega chilena. Se presentaron algunos traductores más de otros países, pero en el proceso de selección no quedaron y realmente es difícil a veces llegar también a traductores de otros países porque la traducción literaria está concentrada básicamente en Argentina, Colombia y México, aunque también se traduce obviamente en los demás países de Latinoamérica, pero la escena editorial para empezar es más pequeña y si en los países grandes tenemos problemas los traductores literarios, pues en los pequeños tanto más. Es nuestra intención llegar cada vez más a otros países de Latinoamérica y asociar también a las asociaciones de traductores literarios que sí existen también en otros países. En esa primera edición de la cantera se trabajó en 3 talleres paralelos de inglés, francés y alemán. La idea era invitar a una autora de lengua alemana y a un autor de lengua francesa. La alemana fue Letas de Madeny, que es una autora suiza, que originalmente ya vive en un cantón de habla romanche o romaní, pero escribe también en alemán, es bilingüe. Entonces trabajamos en su primera novela, Tamangur, que escribió en alemán. Iba a venir un traductor también suizo de lengua francófona, Nicolas Verdun, perdón, no se me da la pronunciación en francés, que desgraciadamente tuvo que cancelar por razones de salud, entonces participó de manera virtual. Mateo Cardona llevó un taller de inglés al que nos invitaron traductores y fueron muy, muy intensos 5 días de trabajo, primero en Hierbabuena, donde se hicieron realmente los talleres, y después en Bogotá, donde tuvimos eventos en la Feria del Libro. Y aquí participaron una buena cantidad de instituciones apoyando. Para empezar, el Instituto Caro y Cuervo en Colombia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia y su programa Coincidencia, Intercambios Editoriales Suiza-América del Sur, la Casa de Traductores Loren en el marco de su programa Loren América Latina y la Fundación Avina, también suiza. Y si les menciono a toda esta retahíla de asociaciones es para que tengan más o menos una idea de lo que implica armar una cosa de esta dimensión. Las asociaciones de traductores normalmente no disponen de recursos económicos o no muy abundantes y organizar un evento internacional de ese calibre con tantas personas que implica alojamiento, comida, pasajes y demás es un emprendimiento muy costoso que requiere siempre de ir tejiendo redes con otras asociaciones que permitan llevar a cabo este tipo de grandes eventos internacionales. La segunda patita, el segundo eje que tiene Alitral es la defensa de los derechos patrimoniales y morales de los traductores, que es algo sumamente importante. Y aquí, en Alitral, elaboramos este folletito que me parece que ahí traen para repartir, donde vienen los 6 puntos irrenunciables a incluir en un contrato de traducción. Y tiene que ver, por un lado, con el respeto de los derechos morales, que tiene que ver sobre todo con el crédito del traductor, con la visibilidad. Los derechos morales son inalienables, intransferibles y no vencen, no tienen fecha de caducidad en la vida del autor, obviamente.
y se refiere a la visibilidad que se le da a un traductor, que aparezca su nombre en la tapa, que es una campaña que se ha estado llevando a cabo últimamente en varios países, no solo de habla hispana, también de habla inglesa y supongo que en más, porque el traductor, y esto está estipulado en todas las leyes federales de derecho de autor, es autor, es un autor de obra derivada. No de obra primigenia, pero sí de obra derivada, y como tal goza exactamente de los mismos derechos que los autores de obra primigenia, y eso es algo que se suele olvidar. Yo no soy autora de los libros en el idioma original, pero por supuesto que soy autora de mi traducción, y como tal se me tiene que dar el reconocimiento, empezando por el nombre en tapa, el nombre en la página legal, lo que en México sería la página legal, no sé si aquí tiene otro nombre también. Y se debe mencionar al traductor en todas las reseñas que se publican. Eso suele ser una falacia, porque ni siquiera se menciona muchas veces que los libros son traducidos, ya no digamos el nombre del traductor. Se le debe dar aviso a los traductores cuando se presentan sus libros, porque muchas veces parece increíble, pero no nos avisan ni siquiera que se publicó el libro. Ya no digamos que nos inviten a las presentaciones, ni siquiera como público, menos a participar en un podio. Eso suele hacerse cuando el traductor mismo logra imponer un proyecto en editorial, echarlo a andar, no imponer, es una palabra equivocada, echar a andar un proyecto editorial que se haga entonces en trabajo conjunto con la editorial, y entonces normalmente es el traductor el que presenta su libro porque es el que tiene la mayor cantidad de información y el vínculo más directo con esa obra, que acaba siendo también suya porque pasa por un proceso de trabajo creativo. No somos copistas, no somos Google Translate, no somos transcriptores, somos creadores de obra derivada. Después, esto se manifiesta también, aparte de la visibilidad, en el hecho de que no pueden corregir nuestra traducción sin que nosotros demos el último visto bueno. ¿Cuántas veces no ha pasado que la traducción pasa por manos de uno o varios editores o correctores de estilo que no tienen necesariamente el contexto, toda la información, entonces leen algo, lo tergiversan, lo corrigen y el traductor ni se enteró porque no le pasaron a revisar las galeras? Y entonces al final aparece impresa una barbaridad y al que le echan la culpa es al traductor, obviamente, no al corrector ni al editor. Aquí me gusta mencionar una anécdota que leí en alguna parte y me disculpo porque no recuerdo dónde. No se mencionaba el nombre ni del traductor, ni del libro, ni del corrector porque no se trataba de denunciar. Pero bueno, en la traducción se hablaba del arpa de David. Al corrector le sonó raro y puso: no, debe ser el arca de David. A un segundo corrector lo leyó, pero qué barbaridad, ¿cómo el arca de David es el arca de Noé? Entonces pasamos del arpa del rey David al arca de Noé y se imagina, o sea, el cambio de contexto que eso implica, si eso se lo pasan a revisar al traductor, dice, pero ¿cómo que el arca de David? ¿No? Estamos hablando del arpa del rey David. O sea, también a veces hay mucha ignorancia también de parte de quien revisa las traducciones, o hay muchas prisas, o hay trabajos mal pagados que no te vas a detener en hacer una corrección de estilo súper elaborada si te pagan 3 pesos. Todo eso es real. Ya sabemos cómo funciona también el trabajo editorial. No solo los traductores estamos precarizados, pero por eso es un derecho inalienable de los traductores que sean ellos quienes tengan la última palabra en el texto que sale publicado. Por otro lado, tenemos el respeto de los derechos patrimoniales, expresado en tarifas que normalmente a nosotros nos pagan como si fuéramos un prestador de servicio, nos pagan la traducción y listo. Y no, nos tendrían que pagar regalías. Los honorarios que nos pagan se tendrían que entender como anticipos por derecho de autor. Y después vendrían las regalías sobre los ejemplares vendidos. Esto suele ser una falacia en la mayoría de nuestros países. En España sí opera de manera funcional, o sea, ya es algo establecido. En México, el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial estatal muy grande, que aquí también tiene filial en Chile, en Colombia, en varios países, el año pasado, me parece, tuvo la iniciativa de ofrecer
1% de regalías a los traductores, que es nada, pero bueno, aunque sea simbólico, por lo menos ya es un principio. Es una lucha que Ametli ha venido dando desde su fundación. Queremos pensar que aunque no nos lo hayan reconocido, también fue por insistencia de Ametli que se llegó a dar ese 1%. Y tenemos también el carácter inalienable e irrenunciable de los derechos anteriormente mencionados. Lo cuarto sería que tenemos que hacer una cesión de uso de nuestra traducción limitada a un periodo idealmente de 5 años, 5, 7, 10 años, y no hacerle la cesión permanente de derechos a las editoriales, que es como normalmente trabajamos. Esto tiene poco tiempo que se empezó a tratar de establecer. Hay editoriales que ya lo aceptan, hay algunas editoriales que lo aceptan a regañadientes y hay editoriales como el mismo Fondo de Cultura Económica que son una pared, un muro. Pero picando piedra a lo mejor se llegan a derribar esos muros. Y todo esto que acabo de mencionar se tiene que consignar expresamente en el contrato. Esto, desgraciadamente, también hacer un buen o un mal contrato todavía es un privilegio de traductores con larga trayectoria, que tengan ya un cierto renombre, y no debería ser así. Debería ser un derecho parejo para principiantes, intermedios, avanzados. Yo en mis contratos, por ejemplo, siempre pongo que mi nombre va en tapa y que yo tengo la potestad última sobre las correcciones que se le hagan a mi texto. Ingenuamente yo pensé que una vez logrado eso con una editorial ya quedaba grabado en prepiedra y ese contrato se lo iban a dar a todos los traductores que vinieran después de mí. Error, craso, error, ilusa, ingenua. Y es muy terrible porque entonces resulta que uno da una batalla pensando que le está abriendo camino al gremio y acaban siendo batallitas personales, logros mínimos personales. Y bueno, hay que seguirla dando porque quizá a fuerza también de hacer logros mínimos personales se vayan conjuntando y se logre en algún momento que sean logros institucionales para todo el gremio. Ay, perdón, es que como pensé que teníamos más tiempo porque no estaba Gabriel. Gracias, Estela. Listo. Entonces, por último, nada más mencionaré, de hecho ya iba terminando, pero gracias porque así abrevié un poquito, que para darle más, la cosa concreta que hicimos para los derechos patrimoniales fue esto, y los derechos morales, visibilidad, calidad autoral, hemos tratado de difundirla a través de diferentes eventos. Participando en eventos que organiza, por ejemplo, la ATI, en las Jornadas Internacionales de Traducción Comparada, que se hizo aquí en 2018. En 2020 hicimos el Encuentro Internacional de Traductores Literarios, que se celebra en México, y ese año, que fue virtual por la pandemia, se hizo en colaboración con Alitral y tuvimos 3 mesas redondas en la que participó también ya la Abrates, no solo las 4 asociaciones fundadoras, sino también Abrates. Luego, en julio de 2021, Alitral organizó una presentación dentro del marco del Congreso Internacional de Abrates. En 2021, en el marco de la Feria del Libro de Panamá, participaron Arturo Vázquez Barrón y María Fernanda Mendoza en un seminario internacional sobre derechos de autor. En octubre de 2021 se hizo la tercera tertulia también del IAF, ¿A cuál español traducir?, en el que participaron Estela Consigli, Mateo Cardona y Arturo Vázquez. Y por último, en febrero de 2022, y esto lo menciono nada más de carrerita, se aprobó en el Senado de México un cambio, una adición a la Ley Federal del Derecho de Autor, en el que se incluye una mención concreta al contrato de traducción literaria. Todavía esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados, todavía se tendrá que modificar mucho, mejorar, discutir, pero ya es un primer pasito para que a nivel legislativo quede establecido que los traductores somos autores y tenemos derecho a que se nos pague regalías, por lo tanto, ya que se nos dé un trato de autores. Con esto termino mi ponencia.
Bueno, entonces yo sigo un poco más rápido. Bueno, de todas maneras, déjenme agradecer, porque después de 2 años de no salir, la primera visita a Buenos Aires es una cosa, es el premio mayor, diría yo, que pudimos haber tenido. Entonces, muy agradecida con Agradece Ati. también por mí, porque se me olvidó agradecer. Ya, agradecemos las dos a Ati y agradecemos las dos a Estela, Alejandra, esta invitación. Insisto, no pudo haber sido mayor nuestro premio. Sí. Y yo básicamente quisiera plantear 3 preguntas a este auditorio. ¿Por qué pertenecer? ¿Para qué pertenecer? ¿Y cómo pertenecer? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esta intención de juntarnos, de asociarse? Empezaría por el por qué. Yo creo que existe una idea romántica o romantizada, si se puede decir, de que los autores, las autoras son lobos solitarios, de que trabajan en solitario, de que son una especie de ermitaños que no requieren del mundo, ¿no?, para trabajar. De hecho, esas películas en donde se van ahí a una cabaña en el bosque, ¿no?, donde no los contamine nada para crear, eso sí es totalmente falso. Ustedes lo saben. Yo no me imaginaría a ninguna de ustedes o a ninguno de ustedes, ¿no?, yéndose ahí a la playa de Fiji, ¿no?, para poder generar su próximo libro. Que sería lo ideal, qué rico. Pero no es cierto. Creo que lo que sí es cierto, lo que he observado, yo soy abogada, no tengo la creatividad de ustedes, el don de ustedes, es eso, que los autores en general no se asumen como autores. Y no lo digo por los traductores, porque evidentemente las traductoras y los traductores sí saben que son autores, porque sí trabajan en la creación. Pero en el caso, por ejemplo, de los libros de texto, son un abogado que tiene el don de escribir, ¿no?, un profesor universitario de, no sé, de física cuántica que sabe bajar la información a un libro. Entonces, en realidad son profesionistas que viven de su profesión, pero que adicionalmente escriben. Y por ese adicionalmente lo asumen como un hobby y no necesariamente como parte de su profesión. Por lo tanto, esa cultura gremial no la tienen en general. No hablo de los y las traductoras, pero en general los escritores son como, y cuento esto porque es una especie de chiste que duele en la herida, pero que a una amiga mía, su marido es escritor, sus amigas un día cenando le dijeron, bueno, ¿y tu marido ya tiene trabajo? Entonces dijo, es que mi marido es escritor. Sí, pero ya tiene trabajo, ¿no? Entonces es como, bueno, escribe, ¿no? Es una cosa linda, es un don, ¿no? Entonces, piensan en lo individual y no en lo colectivo. Y ahí nace el ¿para qué? Ok, ¿para qué me junto con otros? ¿Para qué nos unimos? Y evidentemente no hay mejor respuesta que la que todos salimos o todas salimos en cualquier marcha a decir, la unión hace la fuerza. Nadie se imagina queriendo derribar una puerta solito, ¿no?, o solita. Necesitas al colectivo. ¿Para qué necesitas organizarte? ¿Para qué necesitas unirte a tus pares? Pues porque evidentemente esa es la manera de saber lo que les está sucediendo a los de al lado y no sentirse como solamente me pasa a mí, ¿no? Solo a mí no me pusieron en tapa. No, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco. Y se los puedo decir, si lo pudiera decir en inglés o en francés, lo diría en inglés o en francés, ¿no? Me too, ¿no? Me too, it happens to me too. Entonces, es una especie, en principio podríamos decir como de catarsis colectiva, ¿no? Es que esto no solamente me pasa a mí, le pasa a todos los de mi gremio. Y si rascamos un poquito más allá, no solamente le pasa a los escritores y las escritoras, le pasa a los compositores, y le pasa a los ilustradores, y le pasa a las pintoras y a los pintores, y le pasa a los escultores. O sea, es algo que comparten, ¿no?, los que trabajan con la propiedad intelectual o los que trabajan desde el acto de la creación. Bueno, y eso sería maravilloso si nos quedamos en eso y todos lloramos juntos. Ya. Bueno, y luego, ¿no?, o sea, ¿para qué? Bueno, porque es la única manera de empezar a generar el cambio. De esto que decías, Claudia, compartimos experiencias
Sabemos que lo que sucede en México también está pasando en Argentina y también está pasando en España. ¿Cómo lo enfrentó España? Bueno, España hizo una modificación legal de este sentido. ¿Nosotros en América lo podemos hacer? ¿Lo podemos aterrizar en nuestras leyes? Sí, sí podemos. No, no podemos porque tenemos una ley que no contempla, ¿no?, esta condición del trabajo intelectual. Bueno, entonces hay que empezar por ahí, haciendo esa modificación, para que después podamos considerar, por ejemplo, las regalías, ¿no? Lo que ella decía en el caso de esta iniciativa que se acaba de aprobar por el Senado de la República en México, ya pasó por el filtro de la primera Cámara. Todavía falta el visto bueno de la segunda Cámara, que es la Cámara Revisora, la de Diputados. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Hoy por hoy no lo sabemos. Evidentemente va a haber un cabildeo en contra fuerte por parte de la industria, porque seguramente el tema de las regalías no les hace felices, ¿no?, a los editores. Pero eso les permite a ellos empezar a negociar y establecer balances, ¿no?, y equilibrios. Creo que para toda América Latina es un éxito lo que acaba de suceder en México. Y no es porque los traductores no fueran reconocidos en México como autores, sí están reconocidos dentro de la ley. Lo que se está ganando con esta iniciativa es que el contrato de traducción esté regulado como está regulado el contrato de edición, que no aparecía y que no aparece en ninguna de nuestras legislaciones. Y normalmente las legislaciones latinoamericanas siguen a la legislación española. Entonces, por eso es un gran triunfo, porque ninguna otra ley lo tiene. Vamos a ver qué sucede y evidentemente van a tener que llegar a puntos de acuerdo, porque, a ver, no se trata de divorciarnos de la industria editorial. Nunca nadie lo ha pensado, pero vamos de la mano, compartimos el riesgo. Y si a ellos les va bien, a los autores les tiene que ir bien, porque eso es lo justo, ¿no? No hay industria sin creación, pero tampoco hay posibilidad de difusión de la creación sin la industria. Aunque hoy cada día hay más posibilidades tecnológicas de que uno suba su material, uno necesita la industria editorial de todas maneras, ¿no? Entonces, vamos a la mano, vamos bien, vamos queriéndonos. Y en este sentido, llega uno a la última pregunta, ¿no?, que sería, ¿y cómo? Ya sabemos para qué, ya sabemos por qué, y ahora pensemos en el cómo nos unimos. Y yo creo que es así como estamos ahora, convocados por organizaciones que los invitan a sumarse. Yo no sé si todas las que están aquí hoy presentes forman parte de ATI, y no estoy haciendo ningún comercial, pero deberían ser parte de ATI. Voy a hacer yo. Hay que crear colectivos para hablar entre los pares de lo que sucede. Y estas organizaciones después se tienen que convertir en organizaciones nacionales, como decía Claudia. Bueno, pues en México, ustedes saben, es un país muy grande, igual que pasa con Argentina, y entonces a lo mejor lo que está sucediendo en Rosario no necesariamente es lo que está pasando en Córdoba o no lo que pasa en Mendoza. Pero si ustedes no tejen redes, es difícil que después conformen una organización nacional. Y si ustedes no tienen organizaciones nacionales fuertes, después no pueden ir a las organizaciones internacionales. Entonces, es necesario ir buscando concretar organizaciones nacionales y además pertenecer, digamos, a la mayor cantidad posible de las organizaciones que los representan, ¿no? Dije hoy ATI porque evidentemente son traductoras, pero bueno, luego también tiene que ver con la parte de la gestión colectiva que es CADREI, en donde ya no me voy a meter a hablar porque se lo dirá Magdalena, ¿no? Entonces tienen que ir a por sus derechos, a la defensa de sus derechos, y solo lo van a lograr si son muchos, si son muchas. Si vamos solitos no va a pasar nada, se va a diluir. Para terminar, porque sé que somos muchas, quiero decir que yo admiro muchas cosas de los argentinos, de las argentinas, sobre todo de las argentinas, su altura. Admiro muchas cosas de las argentinas. Pero creo que sin duda lo que pondría en primer lugar después de tantos años de trabajar en el mundo internacional del derecho de autor, y que lo pongo en comparación con lo que pasa en otras latitudes, en América Latina, es su gran capacidad para organizarse y para unirse. Eso no lo ves en otros países. Hay países donde hay una sociedad de gestión y esa sociedad es solamente la de los músicos.
El resto es bien difícil encontrarlo, ¿no? Las organizaciones de los escritores, por ejemplo, en Centroamérica, es bien difícil que se organicen. Entonces, creo que lo maravilloso de Argentina es su empatía y su solidaridad y su, puedo decir, una especie como de vocación de lo colectivo. Y la verdad es que yo quisiera, y ojalá se me cumpla, que así como el tango se ha extendido por toda América Latina, se extienda también su capacidad de unión y que el resto de los países de América Latina aprendamos esta unión que ustedes tienen y esa forma de trabajar y forma de defender sus derechos y que esto permee al resto de los países del continente. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo veo a Argentina que va por muy buen camino, pero si ustedes nos enseñan, va a ser mucho más fácil para el resto de América Latina. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, mientras estaban hablando mis colegas, yo pensaba dos cosas. Una, evidentemente, como dicen en inglés, great minds think alike. Así que todas hemos pensado lo mismo y hemos planeado decir lo mismo, por algo será. Quiero agradecerle a la ATI la invitación, a los organizadores, obviamente, de las jornadas profesionales y, por supuesto, a los organizadores de las jornadas de traducción editorial y a las colegas por permitirme compartir este espacio. Cuando me convocaron para esto, tengo que decir que me emocioné muchísimo. Como dijo Alejandra, yo fui presidenta de la ATI de 2010 a 2014. Y en el 2014, gracias al enorme trabajo de Estela Consigli, que está por allá, y de la inolvidable Lucila Cordone, tuvimos la oportunidad, por primera vez, los traductores, de tener un espacio en las jornadas profesionales. Es algo que me emociona aún hoy recordar, fue un hito para la profesión y agradezco muchísimo a la ATI, no solo por haber mantenido la antorcha viva todos estos años, sino también por el recuerdo. Y es cierto, esto parece un comercial para la ATI, por ahí es encubierto, pero sí. La ATI ha sabido ser pionera y por otro lado ha mantenido, por ejemplo, ha empezado a tener alianzas con CADRA, por ejemplo, para promover la cuestión de los derechos de autor y los derechos de reproducción, con el IAF y nosotros en FIT-LATAM, y ahora les voy a contar un poquitito qué somos y qué hacemos, llegamos al IAF también para seguir diseminando el trabajo de los traductores y las traductoras y los derechos que nos corresponden. Bueno, quizá justamente como yo soy la única que no soy especialista en derecho de autor, se preguntarán, bueno, ¿y por qué está FIT-LATAM aquí representada? Así como vos dijiste recién, Fernanda, eso es lo que yo concibo que deberíamos formar, redes. FIT-LATAM es una red que conecta asociaciones profesionales, justamente como AMETI. Nosotros no... FIT-LATAM no tiene miembros individuales, sino que convoca asociaciones. Pero para hablar de FIT-LATAM, tengo que primero hablar de FIT Mundus. ¿Sí? ¿Tincho? Hace muchas cosas a la vez. FIT Mundus. FIT es la sigla, en realidad la sigla viene del francés, no viene del español, pero nos viene perfecto porque es la Federación Internacional de Traductores. Así es como se creó en París en 1953, gracias a la iniciativa de un grupo de asociaciones de traductores en Europa. Entre los muchos objetivos, pueden buscarlos después en la última diapositiva, van a tener la dirección del sitio web que está en remodelación, pero entre los muchos objetivos que convocaron a la FIT fue justamente la defensa de los derechos morales y materiales de los traductores. Y con el paso del tiempo se agregaron los terminólogos y los intérpretes.
Y también con el paso del tiempo, cuando FIT empezó a crecer, en este momento, para que se den una idea, está representada en 105 países del mundo y representamos a más de 106.000 traductores, terminólogos e intérpretes. Se dieron cuenta de que necesitaban estar mucho más cerca de las personas cuyos derechos justamente tenían que defender. Y a partir de ahí entonces se empezaron a crear lo que se llaman centros regionales. El primero, como ven ahí, fue en Europa, en 1996. Les tengo que aclarar, las lenguas oficiales de FIT son el inglés y el francés porque se creó en país, pero, primicia, nosotros ahora, a fines de mayo, tenemos el Congreso Estatutario de FIT que se va a hacer en Varadero y en Cuba. Y tengo el honor de comentarles que como iniciativa FIT Latam va a proponer que el español sea la tercera lengua oficial. FIT Latam... No sabemos si lo van a aprobar, porque obviamente necesitamos el voto de todos, estos 105 asociaciones que van a estar representadas, pero confiamos en que sí, porque ya hablamos obviamente con México y hablamos también con España. Después vendrá el acuerdo de cuál va a ser el español que vamos a usar, pero por lo menos el español lo vamos a tener. En el 2003 se creó... Con el castellano. Claro, vamos a ver. En el 2003 entonces se crea el Centro Regional de América Latina con la sigla CLAL originalmente. Así que, como ven, pasó muy poquito tiempo. Y después, en el 2012, se creó el Centro Regional de América del Norte, que nuclea a Estados Unidos, a Canadá y a México. Con México tuvimos una controversia porque México quiere venirse para América Latina y ahí estamos. Y tenemos muchas esperanzas de que en la próxima gestión se cree el Centro Regional de África. El Centro Regional de América Latina se creó a partir de la iniciativa de, otra vez, la ATI, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Cuba, Chile, Perú y Uruguay. Justamente lo que yo demostraba antes, eso de las redes, tiene que ver con asociarse, con trabajar juntos. Esas son las asociaciones que en este momento son miembros de FIT Latam. Somos 18 asociaciones de 12 países diferentes y, si Dios quiere, en el próximo Congreso Estatutario vamos a pasar a ser 21 asociaciones porque se van a ratificar 2 asociaciones más de Brasil y una asociación más de Colombia, que se acaba de crear, una asociación de intérpretes. ¿Qué hacemos en FIT Latam? ¿Qué hacemos en FIT Mundus? ¿Qué es FIT Mundus? Eso es mi carpeta y, como verán, la cantidad de documentos que tenemos que leer los que somos consejeros, es decir, miembros del Consejo General de FIT Mundus, los documentos que tenemos que leer sobre distintos temas que tienen que ver con el Fondo de Solidaridad, por ejemplo, porque, como decía aquí la representante de México, no tenemos dinero, ¿sí? Todo lo hacemos ad honorem. Entonces existe un Fondo de Solidaridad para distintos proyectos. Recuerdo, por ejemplo, que hace 3 años parte de ese fondo se usó para financiar uno de los proyectos justamente de la ATI que tenían que ver con, que también trabajó Abrates y también trabajó Colombia, con lenguas originarias, cuando se hicieron... Etilom. Sí. Y en este momento hay 3 temas que nos sacan el sueño, por decirlo de alguna manera. El primero tiene que ver con la postura cada vez más férrea, lamento decirlo, de algunos colegas, de que la tecnología nos va a reemplazar. De hecho, les contaba hoy a las colegas, hoy a la mañana, a las 7, recibí 2 correos de un colega del Reino Unido y de un colega de Francia diciendo: por favor, lee este artículo que salió publicado ayer, donde hablan de un nuevo dispositivo que aparentemente es mágico y hace la mejor traducción posible en tiempo real.
Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que en algún momento nos resultaba algo así como no, justamente lo que hace es que los traductores nos hayamos dado cuenta de que en realidad lo que tenemos que hacer es acercarnos a la tecnología. Y a partir del año pasado empezamos a participar de los congresos de ICELING, ¿no? El inteligencia artificial y lo que tiene que ver con lingüística, para nosotros tener voz en el foro y poder explicar por qué sí o por qué no, o cómo debería usarse la tecnología a favor de la traducción y no como enemigo de la traducción. Me parece que cabe que les comente que si bien FIT reconoce que existe la posedición, los poseditores como tales, ¿sí? Las asociaciones que se puedan haber formado de poseditores, no pueden por el momento ser parte de FIT. FIT no reconoce a los poseditores como traductores, salvo que sean traductores, ¿sí? El otro tema que nos desvela, que también tiene que ver con derechos de autor, porque me parece que se está vulnerando con esto de la inteligencia artificial. Por un lado, se vulnera la relevancia del traductor como creador, ¿sí? Porque se reduce todo a un proceso de intercambio de códigos lingüísticos, entonces sería mucho más fácil pasar del arpa de David al arca de Noé, seguramente. De hecho, hemos tenido casos de un famoso doctor Plum que traducía, que pasó a ser el doctor Ciruela, y en Argentina todavía es más gracioso porque nosotros tenemos el maestro Ciruela, así que imagínense. Pero bueno, otro debate es lo que está pasando con las plataformas de interpretación simultánea remota, que se conoce con la sigla RCI del inglés, porque las plataformas han pasado a ser dadoras de trabajo, con lo cual imponen condiciones de trabajo. Imagínense, obviamente, por un lado, los honorarios, por otro lado, las condiciones de trabajo, pero además, ligado al tema que nos convoca hoy, los derechos de reproducción, porque se graba lo que dicen los intérpretes y con eso se comercializa, sin que los intérpretes tengan, por un lado, ni el sí ni el no para decirlo, y por supuesto no cobran absolutamente nada de esos derechos de reproducción. Así que también estamos trabajando con eso. Para mí también la traducción y la interpretación son un trabajo y el reconocimiento por el trabajo es inalienable, como bien lo dijeron. ¿Qué hacemos en FIT LATAM? Lo primero que hacemos es compartir información. Para mí la información da derechos, da poder, ¿sí? Si uno no sabe, está como navegando, digamos, en las tinieblas. Así que gracias a todo lo que hacemos en LATAM, la colaboración con IAT, la colaboración con el IAF, hemos compartido decálogos, hemos compartido buenas prácticas, contratos modelo, pautas para la elaboración de contratos que por supuesto cada país va a tener que adaptar a su situación jurídica. No me olvido que la ATI también fue pionera porque en algún momento entre el 2010 y el 2014 elaboramos un proyecto que llevamos al Congreso que lamentablemente se frustró para que hubiera una ley de derechos de autor para los traductores o que se incluyera a los traductores. Confío en que algún momento eso se pueda reflotar y lo logremos a partir a lo mejor de lo que pasó en México. También hay un modelo en la web, un modelo de contrato que pueden consultar. Sí, y justamente mi sueño es, bueno, yo ya termino mi mandato, pero mi sueño es que en el próximo mandato de FIT LATAM logremos tener un sitio web donde se puedan subir los modelos de contrato que se usan en Colombia, que se usan en México, que se usan en Argentina, porque aunque parezca mentira, Uruguay no sabía lo que estaba pasando en Argentina y Uruguay tiene una muy incipiente, o Perú, por ejemplo, que tiene mucha más tradición de jurídica, traducción jurídica, pero están empezando con sus propias traducciones editoriales y no sabían, digamos, que existían ni siquiera Metli y demás. Entonces, la difusión para mí es fundamental y la información, como dije, es poder. Así que mi reflexión de hoy no es muy grandilocuente, pero sí creo que es válida y de alguna manera quiero replicar lo que dijeron las colegas. La asociatividad enriquece. Nadie solo o sola puede más que el conjunto. Las asociaciones profesionales para mí suena muy así ampuloso, pero son un bastión de defensa y un espacio al que todo traductor
o traductora, o intérprete, o terminólogo, o terminóloga que se precia, debe pertenecer, ¿sí? Uno tiene derechos cuando también tiene obligaciones, ¿sí? Y uno no puede reclamar derechos si no hace la obligación que le corresponde. ¿Sí? No les estoy diciendo que es obligatorio ni les vamos a forzar a que se asocien, pero creo que entienden el mensaje. En comunidad se crece, en comunidad se consiguen muchas más armas. Y por eso FIT-LATAM está acá, porque es una comunidad de asociaciones profesionales que lucha para que todos juntos logremos algo. Como dijo Alejandra hoy, mi tocaya, celebremos nuestra profesión, pero para mí la mejor manera de celebrar la profesión es defender nuestros derechos y luchar por lo que nos corresponde. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. ¿No anda? ¿Ahí? Ahí está. Uy, perdón. Bueno, buen día a todos y a todas. Le agradezco a la ATI por esta invitación y por permitirme compartir este rato con ustedes. La verdad que luego de 3 años, porque hace 3 años que no estamos acá, la verdad que me emociona que tengamos este espacio de conversación. Han dicho muchas cosas importantes mis colegas. Mi amiga Judith Malamud ayer también, por lo que me contaron, dijo varias cosas que hace al interés de ustedes. Me parece que surgen a partir de lo que ha hablado Claudia, de lo que ha hablado Fernanda, Alejandra también, digamos, como algunas ideas fuerzas que debiéramos tratar de... Te cambio el micrófono. Sí. Sí, está muy bien. Gracias. Que debiéramos tratar de analizar, ¿no? Un poco, Claudia comenzó hablando de la palabra invisibilización, ¿no? Y que es cierto que es esto. ¿Cuánto hay que batallar para que los creadores y los autores como son ustedes tengan esa visibilización, no solamente en la tapa, no solamente en todos los créditos, sino obviamente también en las regalías que corresponden, ¿no? Y que no sea una simple locación de obra, que se entregue el trabajo y ustedes quedan totalmente desapoderados de sus derechos, tanto morales como patrimoniales. Me parece que eso es lo que hay que tratar de combatir. También hay que tener conciencia que es un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 27, establece que el derecho de autor es un derecho humano. Obviamente, igual al derecho al trabajador, igual al acceso a la educación, al digno trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuánta poca conciencia a veces hay en los creadores, ¿no?, de esto, digamos, en el cotidiano, en la dificultad que tienen. Obviamente no es fácil, todos necesitamos vivir de nuestro trabajo y a veces nos resulta difícil poder dar esta discusión con el editor, con el que contrata ese trabajo de traducción, ese trabajo autoral. Pero me parece que lo más importante es ir generando esta conciencia de clase en cada uno de ustedes. Y obviamente esa conciencia de clase, de la única manera que puede ser ejercida correctamente es grupalmente. Mis colegas han expuesto claramente esto. No hay manera si no lo hacen en forma conjunta. ¿Por qué? Porque si yo celebro un contrato con un editor casi leonino, donde le doy mis derechos a la posteridad, donde le entrego mi alma, digamos, bueno, y no me uno con los demás, voy a ser yo sola, digamos, contra todos. Por eso es fundamental, si todas las voces de los traductores, o casi todas las voces, porque bueno, entiendo y todos sabemos que a veces
el zapato aprieta, por decirlo de alguna manera, de distinta forma, ¿no? Algunos colegas, y las necesidades hace que se tengan que aceptar condiciones que no podrían, pero bueno, si hay una voz autoral de la traducción fuerte, enérgica, a través de asociaciones, en nuestro caso como lo es la ATI, yo no tengo ningún pudor en decir esto, porque lo cierto es que Cadga de alguna manera fue acompañando la voz de la traducción de la mano de la ATI, así que yo no tengo ningún pudor en decir, y no me beneficio directamente en nada, que sí tienen que ser socios de la ATI. Sin ningún pudor lo digo, porque es quien lleva la defensa de la voz de la traducción en Argentina. Y luego, por supuesto, en los distintos ámbitos, a partir de las redes asociativas que tienen con las entidades que Alejandra acá, por ejemplo, ha expuesto también, y bueno, obviamente Claudia a partir de esto. Y también quiero decir el rol de Cadga en esto, porque si no hubiera sido por la ATI, digamos, la Sociedad de Gestión Colectiva Mexicana, una tarea que llevé adelante con Estela, los traductores mexicanos no tenían reconocimiento en mi par mexicana, que se llama SEMPRO, que Fernanda dirigió hace muchos años. Y logramos que los traductores mexicanos tuvieran reconocimiento en la entidad de gestión colectiva de derechos de autor de México, gracias a la gestión que hice yo, que hizo Cadga, pero a instancia de la ATI. Así que eso me parece que es un buen ejemplo para demostrar la importancia que tiene una de las tantas, ¿no es cierto?, que tiene la red de creadores en nuestra región puntualmente. Digo puntualmente porque hay menos conciencia de clase, obviamente en el mundo desarrollado hay más conciencia del derecho de autor, se respetan las cosas de otra manera. Creo que tenemos en esto de países en vías de desarrollo mayores dificultades, obviamente, y me parece muy importante. Bueno, luego de lo dicho de que sí creo que tienen que ser socios de la ATI, ahora voy a argumentar por qué creo que tienen que ser socios de Cadga. Y digo, y básicamente los que se benefician son ustedes, porque lo cierto es que Cadga no les cobra ninguna participación, ninguna cuota social, porque obviamente ustedes pagan las cuotas sociales, los traductores a la entidad de autores, las sociedades de autores. Bueno, hoy no está el PEN, que iba a estar, Gabriel, pobre, se ha enfermado y no pudo acompañarnos, o la SADE, o la CEA, o la Unión de Escritores y Editores. Tenemos muchas entidades que representan autores, no en la traducción, porque para eso está la ATI, pero ellos sí pagan cuotas sociales, los editores pagan cuotas sociales a la Cámara Argentina del Libro o la Cámara Argentina de Publicaciones, que son las dos entidades en Argentina que nuclean editores, pero todos ellos confluyen en Cadga, que es la sociedad argentina que protege el derecho de autor de todos ustedes. Es decir, de los autores en sus distintos roles, como un simple autor de obra originaria o derivada en el rol de traductores como son ustedes, de los editores en Cadga. Por eso Cadga, ninguna entidad de gestión colectiva, cobra una participación social. Es decir, que ser socio de Cadga es gratuito. ¿Y qué los beneficia ser socios de Cadga? Que protegemos sus derechos de autor. ¿De qué forma? Brindándoles asesoramiento técnico-jurídico gratuito. Cuando están por firmar con un contrato con un editor, más allá de todo el asesoramiento que les brinda la ATI por ser miembros y digamos, ese carácter asociativo de generar conciencia de clase, como a mí me gusta llamarlo, porque de eso se trata, de que ustedes, está muy de moda esta palabra en muchos lugares y en muchas peleas que damos. La mayoría de acá somos mujeres, así que saben de lo que hablo. Se trata de empoderamiento. No hay manera
que puedan defender sus derechos si ustedes no se empoderan, si ustedes no generan conciencia de que son autoras. La ley de la Argentina es muy vieja, pero les diría que es la mejor. Y por eso Fernanda hace el reconocimiento. Lo que ha pasado en la Argentina no ha sido casual. ¿Por qué los músicos tienen su entidad? ¿Por qué los autores dramáticos tienen su entidad? Los actores, las actrices. Bueno, porque tenemos una ley de propiedad intelectual, la más vieja de la región, pero la mejor, que es la 1933, donde reconoce al traductor un autor con todas las letras. Entonces ustedes se tienen que empoderar. Ustedes son los autores de la obra, de esa obra derivada, pero son los autores, son las autoras, son los únicos. Pero si no se empoderan ustedes, nadie los va a ayudar. Esto me parece muy importante. Entonces, si ustedes se empoderan, pueden ser socios de la ATI, pueden ser socios de CADGA. También Nobleza Obliga, para ser socio de CADGA no es obligatorio ni ser socio de ATI, de ninguna sociedad autoral o de ninguna sociedad de editores. Esto también me parece importante que quede claro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Brindarles el asesoramiento en los contratos internacionales, porque como CADGA, a su vez, convencido total, integra una red de sociedades de gestión colectiva del mundo. Así, por eso nuestra relación con SEMPRO, y por eso pudimos defender a los traductores mexicanos a través de nuestra sinergia asociativa con nuestros pares internacionales. Podemos ayudarlos a ustedes en esos contratos que van a firmar con los editores, que a su vez son miembros de las CADGAs del mundo, que obviamente se llaman distintos, pero tenemos los mismos estatutos y las mismas reglamentaciones. No solamente les brindamos ese asesoramiento, sino que además les liquidamos las regalías por la obra traducida debidamente registrada en Argentina. Y además, gracias al trabajo que ha hecho la ATI, han logrado sentar los traductores a un representante de la traducción en la comisión directiva de CADGA, que es Julia Benseñor, que debo decirles que los representa muy bien a todos ustedes, a los que son socios del ATI y a los que no son también, porque hay otro foro de traductores que lidera Jorge Fondebrider, que funciona de una manera distinta, pero bueno, tiene un espacio, el Círculo de Traductores Literarios, un espacio también de conversación de la traducción. Diferente, pero que existe también. Y Julia ahora logró, en plena pandemia, que CADGA apruebe librar un censo de la traducción en la Argentina, cosa que es muy difícil en esto de generar conciencia de clase. Porque, bueno, la Argentina tiene una vastedad territorial enorme y hay traductores en todo el país, muchos de ellos desconocidos, que no saben eventualmente el trabajo que hace el ATI. Y no porque el ATI no trabaje mucho, pero bueno, es difícil generar la red asociativa, ¿no? Es difícil cuando uno tiene que entregar un trabajo para mañana, en el medio, ocuparse de los hijos, de la casa, llegar a fin de mes. Nada es fácil en nuestro país, más allá del reconocimiento que nos hace mi amiga mexicana de lo bueno que es ser argentinos. Convengamos que viviendo acá a veces no es tan fácil. Esto es más un aviso parroquial, pero bueno. Nobleza obliga. Entonces, bueno, es importante también esto. Y bueno, decirles que quedo a disposición de todos ustedes para todo lo que necesiten, pero sí tienen que ser socios de la ATI y sí tienen que ser socios de CADGA para poder defender mejor. El censo, ya se mandaron las cartas correspondientes a los editores, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No es fácil, pero bueno, va a ser una pelea que también vamos a dar y estamos trabajando conjuntamente con Cedro, mi par española, para llevar adelante una campaña internacional desde la sociedad de gestión con
el autor traductor en la tapa. Y lo vamos a lograr. Va a ser una norma que vamos a imponer desde CADRA también, ayudando de la mano, como siempre lo hacemos, con la ATI. Así que bueno, esto es lo que yo podría transmitirles con lo mejor de mí. No hay otra manera que no sea juntos. Juntas, juntes, como les guste. En el idioma que sea, porque ustedes lo que hacen son los puentes, nos llevan a otros mundos y eso es invalorable. Pero la única manera que lo vamos a poder hacer bien para el beneficio de ustedes, porque ustedes nos transportan a nosotros, pero nosotros tenemos que transportarlos a ustedes en el beneficio de esa representación, en el beneficio de esas regalías que deben cobrar y por supuesto del reconocimiento autoral que tienen que tener. Pero nunca olviden que se los reconoce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Creo que no hay nada más importante. Es del 10 de diciembre de 1948. Artículo 27. Y segundo, por nuestra ley, que es de 1933. Y tercero, en CADRA, donde el traductor cobra la mitad del autor. Cobran el 25% de lo que repartimos. En una obra derivada, el autor y el traductor, el autor-traductor, espero que se me comprenda bien, de la mano. Así que digo, tienen todo para poder empoderarse, solo depende de ustedes y a eso los invito. Y muchas gracias. Va un par de anuncios parroquiales y ya empieza la charla que sigue. Un anuncio parroquial muy breve. Ahí está sentado Martín Chamorro. Martín Chamorro es uno de los organizadores del primer foro regional de América Latina que se hace este sábado de manera virtual. Los invito porque es el primer foro en el cual van a participar todas las asociaciones. Va a haber 5 ponencias diferentes moderadas por países que no son los ponentes y es el primer trabajo comunitario y colaborativo que hacemos en la región. Pero solo van a poder participar y solo van a poder anotarse quienes sean socios de asociaciones profesionales. Digo. Gracias. Bueno, uno solo. Son un poquito coercitivos igual eso. Yo los invito y las invito a los 20 años de CADRA a celebrarlo el día 12 de mayo, aunque no sean socias o socios, pero los esperamos a debatir sobre el derecho de autor el 12 de mayo en la Sala Victorio Campo. Gracias. Yo quería preguntarles, antes del aplauso, si las ponentes por ahí siguen durante las jornadas un rato más. A lo mejor, como no podemos abrir preguntas del público, yo me tomo el atrevimiento de decir que seguramente ustedes estén por acá y que son, ya se han dado cuenta, hermosísimas personas y grandes profesionales para que se acerquen si tienen alguna consulta en particular. Yo ofrezco el stand de CADRA por si quieren atender a alguien allí. Okay. El stand 5012 en el pabellón rojo, acá abajo, si quieren acercarse o eso, cuenten conmigo. Stand 5012, pabellón 12, y entonces CADRA. Muchas gracias y un gran aplauso. Luego les comento de lo que sigue.